hay este lago en el que mi hermano y yo solíamos pescar. Usábamos cebo vivo, normalmente grillos o lombrices, y atrapábamos un montón de bluegill. Era un buen momento, y algunos de esos recuerdos tempranos son la razón por la que he sido un pescador tan apasionado durante la mayor parte de mi vida. El lago no era el lugar de pesca más popular, a pesar de estar bastante bien abastecido por lo que recuerdo. Creo que la mayoría de los locales simplemente lo encontraban incómodo e inaccesible, a menos que estuvieras preparado para caminar un poco por el bosque, cosa que mi hermano y yo siempre estábamos. El aislamiento era en realidad una de mis cosas favoritas del lugar, casi como si estuviera compartiendo una actividad privada que no todos podían experimentar. Todo el mundo sabe que la mejor pesca en lago ocurre durante períodos de poca luz, es decir, temprano en la mañana o al atardecer. Lo más habitual es despertarse al amanecer y salir temprano. Pero mi hermano y yo desarrollamos este hábito de ir más tarde en el día y quedarnos hasta la noche. Era nuestro sustituto de lo que la mayoría de los estudiantes de secundaria hacían a esa hora de la noche los fines de semana, probablemente de fiesta y cosas así. Era una noche de viernes y todo iba según lo planeado. Llegamos al lago justo cuando el sol empezaba a ponerse, y para cuando ya teníamos todo preparado con el cebo, el sol ya estaba empezando a ocultarse. Estábamos posicionados en el borde del lago, sobre esta pequeña formación de rocas que formaba una superficie buena y cómoda para nosotros y todo nuestro equipo adicional. Era algo que habíamos hecho cientos de veces. Sin embargo, mientras pescábamos, algo llamó mi atención en el lado opuesto del lago. Había movimiento en el agua, y por el simple ondular de esta, me sorprendió que me hubiera tomado tanto tiempo notarlo. Se lo señalé a Ho Jae, y los dos forzamos la vista con confusión, preguntándonos qué lo estaba causando. Ten en cuenta que este lago era bastante grande y, sumado a la baja visibilidad, no era como si se pudiera ver perfectamente claro al otro lado. Pero entonces, mientras ambos observábamos las ondulaciones en el agua, ocurrió algo que jamás habría esperado, ni en 1.000.000 de años. Una masa oscura comenzó a elevarse fuera del agua justo donde habían estado las ondulaciones, y a medida que emergía, mi suposición de que se trataba de un pez enorme se desvaneció de inmediato. No era un pez. Era demasiado grande y demasiado erguido. Solo había una explicación realmente. Creo que mi hermano y yo lo comprendimos al mismo tiempo porque lo escuché maldecir, al mismo tiempo que yo lo hice. Era una persona. Piensa en lo extraño que es eso por sí solo. No solo había literalmente una persona en un lago algo privado después del atardecer, sino que además había estado sumergida bajo la superficie. Y no solo eso, debió haber estado allí, abajo, durante bastante tiempo también. De lo contrario, la habríamos notado antes. Fue lo suficientemente inquietante como para acelerar un poco los latidos de mi corazón, y sentí un fuerte impulso de irme. Sin embargo, mi hermano no quiso, diciendo que acabábamos de llegar y que esa persona en el lago estaba demasiado lejos como para tener algún tipo de efecto sobre nosotros.
Pensé que no estaba equivocado, así que los dos pasamos los siguientes minutos observando a la persona en el lago, tratando de racionalizar la escena. Se balanceaba de un lado a otro rítmicamente, casi de forma hipnótica. Sus movimientos no eran bruscos ni entrecortados, sino perfectamente fluidos, como si estuviera dominando el agua a su alrededor en lugar de simplemente cortarla. Nuestras cañas de pescar quedaron prácticamente olvidadas en ese punto, allí, tiradas sin tocar mientras los dos manteníamos nuestra atención fija en la extraña visión al otro lado del lago. ¿Era posible que estuviera pescando? No, eso parecía ridículo. Pescar bajo el agua, inaudito. JJ sugirió que tal vez estaba disfrutando de un baño nocturno, lo cual era plausible hasta que rocé la superficie del lago con la mano y me aparté de inmediato por lo fría que estaba. Tendrías que estar loco para disfrutar nadar en temperaturas tan bajas, sin mucho más que hacer aparte de ignorarla y seguir pescando. Salí de mi trance y animé a mi hermano a hacer lo mismo. Pero cuando lo miré, me di cuenta de que estaba mucho más involucrado o mucho más asustado que yo. Tal vez ambas cosas. En lugar de hacerme caso, se quedó allí, sentado sin moverse, con los labios ligeramente entreabiertos y los ojos clavados en el lago. Ya ni siquiera sostenía su caña de pescar. Dije su nombre varias veces con frustración antes de que finalmente apartara la mirada, recogiendo instintivamente su caña otra vez. Con un pequeño movimiento de la mano, dijo, «Perdón», y los dos intentamos reanudar la pesca, aunque era bastante claro que nuestra atención estaba en otro lugar. No estoy realmente seguro de qué esperaba que sucediera. Supongo que pensé que esa persona eventualmente saldría del lago, o nos notaría, o haría algo más que simplemente quedarse allí, de pie. Después de unos minutos de lanzar y recoger el sedal sin pensar, Jay me tocó el hombro y dijo, «Mira». Volví a mirar al otro lado del lago justo a tiempo para ver a esa persona sumergirse de nuevo, desapareciendo bajo la superficie. Me encontré mirando fijamente el lugar donde había estado, esperando que reapareciera en cualquier segundo. Pero no lo hizo. Pasó un minuto y luego otro. Entonces me di cuenta de que JJ tenía su teléfono fuera con un cronómetro en marcha. A medida que superaba los 2 minutos, me sorprendía cada vez más cuánto tiempo estaba aguantando la respiración. JJ teorizó que tal vez era alguien entrenando, y casi me reí ante la idea de un clavadista olímpico probando su capacidad pulmonar en un lago helado en medio de la nada después de que el sol se hubiera puesto. De repente, el pensamiento ya no fue tan gracioso y comencé a recoger nuestras cosas, diciéndole a Koji que nos íbamos. Pero él me detuvo, diciendo que quería esperar y ver cuánto tiempo más podía aguantar la respiración. Le dije que estaba bien, pero recogí nuestras cosas de todos modos, sintiendo cómo ese impulso de irme empezaba a volver. Justo antes de la marca de los 3 minutos, noté ondulaciones en el agua otra vez, solo que esta vez estaban mucho más cerca, a una 1/5 parte del trayecto en lugar de estar completamente al otro lado.
La realización de que esta persona no solo había aguantado la respiración durante casi 3 minutos, sino que además lo había hecho mientras nadaba, fue suficiente para que le levantara la voz allí. Esta vez no discutió, y los dos nos pusimos de pie, preparándonos para irnos. Pero aún no podíamos hacerlo. La curiosidad era demasiado fuerte. Jejo-He y yo observamos cómo la persona comenzaba a emerger de nuevo, y esta vez podíamos verla con total claridad. Para mi total sorpresa, en realidad era una mujer, no un hombre como había anticipado. Tenía el cabello largo y castaño, y llevaba lo que parecía ser un traje de baño, verde oscuro. Y hay una cosa más que necesito mencionar. Era algo hermosa. No parecía mucho mayor que nosotros. Tal vez 1 o 2 años más si tuviera que adivinar. En el momento en que la vi, de inmediato me sentí menos intimidado, menos asustado también. Empecé a preguntarme si tal vez mi hermano y yo habíamos sido demasiado apresurados con nuestra intención de irnos. Los dos seguíamos paralizados en el lugar, y en realidad fue ella quien rompió el silencio. Mostró una sonrisa seductora y dijo, «Hola», casi como si estuviera tratando de ser juguetona y tímida, como si no acabara de aguantar la respiración durante 3 minutos mientras nadaba en un lago helado. Definitivamente, era una nadadora fuerte. Era evidente por la forma en que flotaba y se movía, pareciendo tan cómoda en el agua como la mayoría de la gente lo estaría en tierra firme. Yo estaba atónito, demasiado desconcertado para hablar, pero mi hermano soltó la pregunta que yo estaba desesperado por hacer. Le preguntó qué estaba haciendo, y tuve que recordarme a mí mismo que se estaba comportando como una persona loca, por muy inofensiva que pareciera. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y dijo que estaba nadando. Mi hermano dijo, «Bueno, sí, obviamente». Luego le preguntó si estaba entrenando para algo. Ella nos dio otra sonrisa provocadora y dijo algo así. Luego, se deslizó un poco más cerca de nosotros. Entonces, de hecho, nos preguntó si queríamos unirnos a ella. Pura locura. Hablé por primera vez, preguntándole si estaba loca y diciéndole que el agua estaba helada. Ella se rió y nos llamó cobardes. Luego dijo que nos acostumbraríamos a la temperatura rápido. She dijo que no. Y ella empezó a mirarnos fijamente, con un dedo en el labio como si estuviera pensando. No sé si fue su actitud despreocupada o la mirada helada en sus ojos, pero las alarmas empezaron a sonar y volví a sentirme aterrorizado. Había tantas cosas que quería preguntarle. ¿Quién era? ¿Estaba sola? ¿Cuánto tiempo había estado allí afuera? Vivía cerca, pero no lo hice. En cambio, solo agarré el hombro de JJ y le dije a la chica bastante tarde que nos íbamos. No estoy seguro de qué esperaba que hiciera, pero definitivamente no esperaba que empezara a gritar. Gritó no a todo pulmón, y retrocedí tropezando por puro impacto. Mi hermano y yo nos aseguramos de no dejar ninguna de nuestras cosas atrás y luego empezamos a correr alejándonos del lago. Ella siguió gritándonos. Sin embargo, nos gritaba que volviéramos y nos metiéramos en el agua, como si eso no fuera lo suficientemente aterrador. En un momento simplemente empezó a chillar. No palabras,
solo chillidos. Sonaba como alguien siendo apuñalado. Todavía podía oírla detrás de nosotros, cuando ya íbamos a mitad de camino de regreso al coche. Parte de mí esperaba que saliera del agua y empezara a perseguirnos, pero no sé si alguna vez lo hizo. Para cuando llegamos al coche, jeje, ya tenía a la policía en la línea. Les contó lo que había pasado y, aunque nos pidieron que nos quedáramos cerca para poder interrogarnos, les dijo que no se sentía cómodo haciendo eso. Y luego colgó. Probablemente yo habría hecho lo mismo. Así de mal quería salir de allí. Podrías pensar que la experiencia habría desanimado a mi hermano y a mí de seguir pescando allí. Y lo hizo, pero solo por un tiempo. De hecho, sí volvimos bastantes veces. Durante las primeras salidas, nos aseguramos de llevar a nuestro padre con nosotros. Costó un poco convencerlo de que nos creyera, pero al final lo hizo. Tenía bastante curiosidad y quería ver a esa chica extraña por sí mismo, pero nunca la volvimos a ver. Por lo que sabíamos, la policía la había encontrado y se había ocupado de ella, como consideraron adecuado. Se convirtió en una especie de broma compartida entre mi hermano y yo. Incluso llegó a un punto en el que cada vez que pescábamos en ese lago, una pequeña parte de nosotros quería volver a verla. Pero ahora que ha pasado más tiempo y ese lago ya no forma parte de mi vida, he comenzado a reconocer lo extraño y aterrador que fue todo. Probablemente solo estaba mentalmente enferma. Esa es la explicación que finalmente decidí aceptar. Mi hermano tiene algunas teorías interesantes propias, pero todas me parecen tontas e irreales. De cualquier manera, dudo que algo tan inexplicable y tan extraño como lo que ocurrió esa noche vuelva a sucederme alguna vez. Me llamo Jay y la pesca es uno de los mayores placeres de la vida. Aprovecho cada oportunidad que puedo para salir al agua, ya sea en un lago, un río o los pantanos aquí en Luisiana. Esto ocurrió hace unos 2 meses cuando estaba fuera con mi amigo Angel, que está tan obsesionado con la pesca como yo. Decidimos ir a pescar truchas moteadas en el pantano, algo que ya habíamos hecho muchas veces antes. Los pantanos de por aquí son bastante poco profundos, así que sacamos mi kayak para 2 personas, como siempre hacemos. Era principios de primavera, así que todavía hacía bastante frío afuera, y el agua estaba aún más fría, pero no nos importó. Habíamos estado remando durante unos 30 minutos cuando encontramos un buen lugar que parecía prometedor. El pantano parecía completamente vacío ese día. No había otros pescadores alrededor, lo cual era exactamente como nos gustaba. Abrimos un par de cervezas y nos pusimos directamente a pescar, simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad. Habíamos estado pescando quizá 1 hora cuando Angel enganchó algo decente, al menos por cómo se veía. Mientras lo recogía, se emocionó un poco demasiado y se inclinó sobre el costado del kayak para obtener un mejor ángulo. Supe lo que iba a pasar el segundo antes de que ocurriera, pero no pude advertirle a tiempo. Mientras se inclinaba, observé impotente cómo su teléfono
se deslizaba fuera del bolsillo de su chaqueta y se hundía en el agua fangosa. Es seguro decir que Angel estaba extremadamente frustrado. Dijo que tenía un seguro que cubriría los daños de su teléfono, pero no si se perdía por completo. Dijo que el reemplazo costaría varios cientos que no tenía, y no lo culpé ni un poco. Yo tampoco estoy precisamente nadando en dinero. Le dije que intentaríamos encontrarlo, aunque el agua estaba tan turbia que no se podía ver más de unos pocos centímetros hacia abajo. Pasamos los siguientes 20 minutos en esa misma zona, usando nuestros remos para intentar sentir algo duro en el fondo, pero fue inútil. El fondo del pantano era todo barro y vegetación, y aunque los dos habíamos visto el teléfono caer al agua, empezamos a dudar de dónde deberíamos estar buscando. Finalmente, le dije a Angel que no lo íbamos a encontrar y que mejor intentáramos rescatar algo de disfrute del día, pero él negó con la cabeza y dijo que no se iba sin ese teléfono. Antes de que pudiera detenerlo, Angel empezó a quitarse los zapatos y los pantalones. Dijo que iba a meterse en el pantano y tratar de palpar el teléfono con los pies. En realidad, pensé que no era una mala idea. Al menos, era mejor que andar hurgando con los remos. En el momento en que Angel metió el pie en el agua, soltó una cadena de maldiciones por lo fría que estaba. Ese punto del pantano era en realidad más profundo de lo que esperaba, alrededor de 1,35 metros, a juzgar por dónde le llegaba el agua en el cuerpo, pero estaba decidido. Así que empezó a tantear con los pies en el área donde creía que había caído su teléfono. Observé desde el kayak, volviéndome más impaciente con cada minuto que pasaba. El agua estaba tan fría que sabía que Angel no podría permanecer allí mucho más tiempo, y esperaba que o encontrara el teléfono rápidamente o se rindiera y volviera al kayak. Pero entonces, de la nada, Angel gritó y todo su cuerpo se volcó hacia adelante. Un segundo estaba de pie en el agua y al siguiente estaba completamente sumergido. Al principio pensé que tal vez había resbalado en el fondo fangoso o que tal vez realmente había encontrado su teléfono y se había zambullido para agarrarlo. Pero después de que pasaron unos segundos sin que Angel saliera a la superficie, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Ni siquiera lo pensé. Simplemente empecé a arrancarme los zapatos y la chaqueta, preparándome para saltar tras él. Sin embargo, antes de que pudiera meterme en el agua, Angel salió disparado del pantano, cubierto de pies a cabeza de suciedad y barro, y me estaba gritando que saliera de allí lo más rápido posible. Lo ayudé a subir de nuevo al kayak y empezamos a remar, alejándonos de ese lugar tan rápido como pudimos. Angel estaba temblando, y no solo por el agua fría, a juzgar por cómo se veía. Seguía mirando por encima del hombro hacia el agua, como si esperara que algo nos siguiera. Una vez que estuvimos a una distancia razonable, le pregunté qué había pasado allí, abajo. Angel dijo que mientras tanteaba el teléfono con los pies, algo le había agarrado el tobillo y lo había arrastrado hacia abajo. Le costó describir cómo se sentía. Dijo que no era exactamente una mano, pero tampoco era un tentáculo, ni un conjunto de dientes, solo algo que se enrolló alrededor de su tobillo.
con una fuerza increíble. Según Angel, después de que fue arrastrado hacia abajo, lo que fuera que lo había agarrado, intentó llevarlo lejos, de donde habíamos estado pescando. Dijo que luchó contra ello con todas sus fuerzas, pateando y forcejeando hasta que finalmente logró liberarse de su agarre. Dimos por terminado el día y regresamos al muelle de lanzamiento a pesar de que Angel no había encontrado su teléfono. Pero claramente eso no era lo que tenía en la cabeza. Durante todo el trayecto de regreso, apenas dijo una palabra. Yo seguía intentando convencerlo de que tal vez había sido un bagre grande o un pez gato alligator lo que lo había agarrado. Pero al final del día, yo no había sido quien lo sintió. Así que no podía convencerlo de nada. Angel insistía en que lo que lo había agarrado no se sentía como ningún pez o animal que hubiera encontrado antes. Estaba tan inquieto y alterado que honestamente yo mismo empecé a sentirme asustado. Quiero decir, ¿qué podría haber sido esa cosa? Mi mente empezó a divagar y no me llevó a ningún lugar bueno. He estado pescando en esos pantanos durante años y nunca he experimentado nada parecido a lo que Angel describió. Incluso después de hacer mucha investigación en línea, nunca pude encontrar nada concluyente. Parte de mí quiere volver a ese lugar y ver si podríamos averiguar qué hay ahí abajo. Pero no tengo ganas de hacerlo en el corto plazo. Sí diré que cada vez que he ido a pescar al pantano desde entonces, he sentido una sensación de inquietud que nunca debería acompañar algo tan placentero como la pesca. Esta historia ocurrió hace unos 2 meses, y es algo en lo que todavía pienso de vez en cuando. Éramos yo, Kat, Nick y Megan, el grupo habitual para las aventuras de fin de semana. Estábamos buscando algo que hacer un sábado por la tarde, y Nick mencionó este embalse cerca de la casa de Megan, al que ya habíamos ido varias veces antes. Es una especie de lugar clásico entre nuestro grupo de amigos. Nick y yo sabíamos que estaba abastecido de lubinas, así que teníamos muchas ganas de pescar un poco, ya que los dos estamos bastante obsesionados con la actividad. Kat y Megan solo estaban emocionadas por beber un poco junto al agua y tal vez darse un chapuzón si se sentían lo suficientemente aventureras. La casa de Megan está bastante apartada y el embalse está a unos 10 minutos en coche, seguido de una caminata corta, por unos bosques detrás de su vecindario. Técnicamente es propiedad del condado, lo cual es obvio por los muchos carteles de prohibido el paso colocados cada pocos metros a lo largo de la cerca de alambre que lo rodea. Pero Megan había hecho un agujero en la cerca hacía mucho tiempo. Nos reíamos de eso cada vez que íbamos, bromeando sobre cómo habíamos encontrado este lugar escondido perfecto que nadie más conocía. El embalse en sí es bastante pequeño. Está rodeado de bosques espesos en 3 lados y una pequeña carretera de acceso en el cuarto. El agua es cristalina y hay esta pequeña zona arenosa donde solemos instalarnos. Lo llamamos la playa por la arena y por el hecho de que hay algunas rocas planas perfectas para recostarse. Realmente es un buen lugar y, como está tan apartado, podemos poner música fuerte y ser ruidosos sin preocuparnos por molestar a nadie. El sol ya se estaba poniendo cuando logramos pasar por la cerca.
Nick y yo empezamos de inmediato a preparar nuestro equipo de pesca. Aunque ambos sabíamos que probablemente no íbamos a pescar mucho, las chicas extendieron una manta y se pusieron directamente a beber. Había buen ambiente, especialmente porque yo tenía cierto interés por Megan y Nick por Kat. Mientras las chicas debatían si darse un pequeño chapuzón, Kat señaló algo que ninguno de nosotros había notado antes. Estaba entrecerrando los ojos hacia la orilla, preguntando si veíamos esa canoa allí. Todos miramos en la dirección que señalaba. Efectivamente, un poco más abajo de la orilla había una canoa encajada entre unos juncos, cerca del borde del agua. Estaba posicionada de forma extraña, como si simplemente hubiera derivado hasta allí, sin estar bien amarrada. Lo raro era que habíamos ido al embalse docenas de veces, solo en el último año, y ninguno de nosotros había visto una canoa allí antes. Nick y yo somos bastante curiosos por naturaleza, y la canoa estaba lo suficientemente cerca como para que pensáramos que valía la pena ir a revisarla. Las chicas parecían más interesadas en su música y sus bebidas, así que nos hicieron un gesto para que fuéramos cuando dijimos que íbamos a investigar. La caminata por la orilla tomó quizá unos 3 minutos. Cuando nos acercamos a la canoa, me di cuenta de que algo no estaba bien. No era solo una canoa vacía. Parecía que alguien la había estado usando recientemente y luego simplemente se había ido. Había una caña de pescar con la línea aún colgando dentro del agua junto a una caja de aparejos abierta, como si alguien hubiera estado rebuscando en ella. Y eso no era lo único. Había un sándwich medio comido envuelto en plástico sobre el asiento, pero lo más extraño con diferencia era el teléfono. Estaba allí mismo, sobre el asiento principal, bloqueado, pero con la linterna encendida. Se lo señalé a Nick, preguntándole quién deja su teléfono así como así. Nick se encogió de hombros, pero podía notar que estaba pensando lo mismo que yo. Todas las demás cosas, el equipo de pesca, incluso el sándwich, podían explicarse fácilmente. Tal vez alguien nos había escuchado llegar. Sabía que estaba invadiendo propiedad privada y se había ido antes de que lo atraparan. Pero dejar atrás un teléfono celular perfectamente bueno, eso no es algo que haga ninguna persona racional, sin importar cuán asustada esté. Miré a Nick y luego de nuevo a la canoa, asimilándolo todo al mismo tiempo. Sé que no suena súper aterrador, pero en ese momento fue una de las cosas más inquietantes que había visto en mi vida. Si hubieras estado allí, habrías sentido lo mismo. Todavía había suficiente luz como para que deberíamos haber podido ver a quien perteneciera la canoa, si estaba en algún lugar cercano. Miramos alrededor del área inmediata, pero no había nadie allí. Nick dijo que era extraño, y estuve completamente de acuerdo. Los dos regresamos con las chicas y les contamos lo que habíamos encontrado. Cuanto más describía el contenido de la canoa, más inquieto me sentía. Recuerdo haber mirado de nuevo hacia ella, sintiendo cómo aumentaba esa sensación de inquietud mientras la veía balancearse suavemente de un lado a otro en el agua. Los 4 lo hablamos durante unos minutos, lanzando teorías, pero ninguna de nuestras explicaciones tenía realmente sentido.
cuando se tomaba en cuenta el teléfono. Kat dijo que quería irse de allí. Y sinceramente, estuve de acuerdo. Toda la situación me estaba dando una mala espina. Empezamos a recoger nuestras cosas cuando Megan jadeó y señaló al otro lado del embalse. Seguí su mirada y literalmente tuve que mirar 2 veces. Al otro lado del agua, había una persona de pie con el agua hasta las rodillas dentro del embalse. Aunque el sol acababa de ponerse, podía verla con claridad. Tenía algo largo en las manos que parecía una caña de pescar, o tal vez un palo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue el hecho de que simplemente estaba allí de pie, completamente inmóvil, mirando en nuestra dirección. Me di cuenta de que nos estaba observando y probablemente llevaba un buen rato haciéndolo. De repente, lo inquietante de haber visto esa canoa abandonada se convirtió en miedo puro. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero podía notar que todos estábamos pensando lo mismo. Teníamos que salir de allí, de inmediato. Agarramos nuestras cosas y empezamos a dirigirnos de regreso hacia la cerca. No estábamos exactamente corriendo, pero nos movíamos rápido. Y entonces llegó lo que había estado temiendo. Ese tipo empezó a gritarnos, gritando que no deberíamos estar allí y que nos fuéramos. Eso era exactamente lo que estábamos haciendo, pero no parecía importarle. Estaba agresivo, y la forma en que seguía gritando e insultando lo hacía sonar como un lunático. No pensé que pudiera ponerse mucho peor que eso, pero me di la vuelta justo a tiempo para verlo soltar lo que estaba sosteniendo y empezar a adentrarse en aguas más profundas. Me tomó 2 segundos darme cuenta de lo que estaba pasando. Estaba nadando a través del embalse. Les grité a mis amigos que corrieran y salimos disparados. Corrimos a toda velocidad de regreso al agujero en la cerca y nos escurrimos por él lo más rápido que pudimos. Yo iba atrás y mientras me arrastraba para pasar, podía oír chapoteos provenientes de la dirección del agua. Logré pasar y los 4 nos subimos al coche y salimos de allí a toda velocidad. Durante los siguientes 20 minutos, nos quedamos sentados en la entrada de la casa de Megan, tratando de entender lo que había pasado. Kat estaba realmente alterada y Nick intentaba calmarla, pero no parecía estar funcionando. Ella estaba prácticamente al borde del llanto y no podía culparla. Yo mismo seguía bastante asustado. Ninguno de nosotros sabía qué pensar. Me pregunté si la persona que nos gritó había sido el dueño de la canoa. Y si era así, ¿por qué su canoa estaba al otro lado del embalse? ¿Y por qué estaba dentro del embalse en primer lugar? Y esta es la que realmente me perturbó. ¿Había hecho esa persona algo a quien quiera que fuera el dueño de la canoa? Pero como señaló Megan, eso no tenía mucho sentido, considerando el hecho de que nos persiguió, llamando una atención innecesaria sobre sí mismo. Kat quería llamar a la policía, pero ¿qué les diríamos? Que estábamos invadiendo propiedad privada y encontramos una canoa abandonada, que alguien nos gritó que nos fuéramos de un lugar en el que no se suponía que estuviéramos desde el principio. No era una opción. Han pasado algunos meses desde el incidente y no hemos vuelto al embalse desde entonces. Parte de mí quiere regresar allí
en busca de respuestas. Pero no he podido convencer a las chicas, ni siquiera a Nick, de que vengan conmigo. Probablemente sea lo mejor. No creo que vaya a olvidar lo inquietante que fue todo aquello en mucho tiempo.